Bienvenidos a esta fascinante exploración de la historia de Elías. Prepárense para sumergirse en la vida de un personaje cuyas experiencias han dejado una huella perdurable en el tejido de la narrativa humana. Elías profetizó que habría una gran sequía en Israel y luego se escondió del rey Acab junto al arroyo de Kerit, el donde fue alimentado por cuervos. Con el tiempo el arroyo se secó y Dios lo envió a Sarepta en Fenicia. Allí una viuda le dio albergue y comida. Elías fue el primero de una larga lista de profetas importantes que Dios les envió a Israel y a Judá. Israel, el reino del norte, no tuvo un solo rey fiel a lo largo de su historia. Todos fueron perversos y condujeron al pueblo a rendir culto a dioses falsos. Muy pocos sacerdotes levitas quedaban allí, la mayoría se había ido a Judá y los sacerdotes nombrados por los reyes de Israel eran corruptos e ineficaces. Como no había un rey o un sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo, Dios envió a los profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Durante los próximos 300 años, estos hombres y mujeres desempeñarían un papel vital en ambas naciones, exhortando al pueblo y a los líderes a que regresaran a Dios. Los seguidores de Baal creían que él era el Dios que traía las lluvias y daba cosechas abundantes. Por lo tanto, Acab se debe haber asombrado de que Elías le dijera que no llovería por varios años. Acab había construido una fuerte defensa militar, pero no le serviría de nada para contrarrestar la sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal a su servicio, pero no podían hacer que lloviera. Elías confrontó valientemente al hombre que había causado que el pueblo hiciera el mal y le habló de un poder superior a cualquier dios pagano: el Señor Dios de Israel. Cuando la rebelión Pinco y la herejía llegaron a su peor nivel en Israel, Dios respondió con palabras y con hechos. Es irónico que en una nación donde la ley exigía el cuidado de sus líderes espirituales, Dios se valiera de cuervos, aves impuras y de una viuda, una extranjera de la tierra de Jezabel. Dios nos envía ayuda de donde menos esperamos y nuestras necesidades de maneras que sobrepasan nuestros prejuicios y expectativas. No importa lo difícil o desesperante que parezca nuestra prueba o condición, siempre debemos estar atentos a la mano bondadosa de Dios. Es posible que nos sorprenda el vehículo de su providencia. Profetas falsos y verdaderos. Falsos. Trabajaban con propósitos políticos buscando a su propio beneficio. Ocupaban cargos de mucha riqueza. Daban mensajes falsos. Decían solamente lo que el pueblo quería escuchar. Verdaderos, trabajando con propósitos espirituales para servir a Dios y al pueblo. Poseían poco o nada, únicamente anunciaban mensajes verdaderos, únicamente decían lo que Dios les indicaba, sin importar si el mensaje era desagradable. Cuando la viuda de Sarepta se encontró con Elías, pensaba que iba a preparar su última comida, pero un simple acto de fe produjo un milagro. Ella confió en Elías, por lo tanto, le dio todo lo que le quedaba para comer. La fe es el paso entre la promesa y la certeza. Nuestra poca fe es la que nos hace pensar que los milagros están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, todo milagro, sea pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia. Quizás la solución no se haga evidente hasta que demos el primer paso de fe. Hay veces que incluso después de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, nuestros problemas continúan. La hambruna era una experiencia terrible, pero lo peor todavía estaba por llegar. La provisión de Dios nunca se nos da para que durmamos en los laureles. Debemos acudir a Dios tan pronto surja cada nueva prueba. A pesar de que Elías estaba solo en su confrontación con Acab y Jezabel, no era el único en Israel que creía en Dios. Abdías se había mantenido fiel y había protegido a 100 profetas del Señor. En vez de adorar al Dios verdadero, Acab y su esposa Jezabel rendían culto a Baal, el dios de la mayoría de los cananeos. Por lo general, los ídolos de Baal eran hechos en la forma de un toro, el cual representaba fortaleza y fertilidad, reflejando así el hambre de poder y de placer sexual. Confrontación en el Monte Carmelo. 18:1-40. Elías confrontó a los falsos profetas de Baal en
en el monte Carmelo para demostrarles al pueblo de Israel y al malvado rey Acab que solamente el Señor es Dios. Después de hacerlo, Elías ejecutó a los falsos profetas junto al arroyo de Cisón. Luego corrió hasta Jezreel. Acab llevó a profetas paganos al monte Carmelo para que enfrentaran a Elías. Los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque condenaban el pecado y la idolatría y desafiaban su control sobre el pueblo. Con el apoyo de los reyes malvados surgieron muchos profetas paganos para contradecir los mensajes de los profetas de Dios. Sin embargo, Elías le mostró al pueblo que hablar profecías no lo era todo. También era necesario el poder del Dios viviente para cumplirlas. Elías desafió al pueblo a tomar una decisión, a que dejaran de titubear y que siguieran al verdadero Dios. ¿Por qué había tanta incertidumbre entre la gente? Quizás algunos no sabían qué hacer. Sin embargo, también había muchos que sabían que Dios era el Señor, pero estaban disfrutando de los placeres pecaminosos y de otros beneficios que recibían por seguir a Acab y su idolatría. Es muy importante ser firmes por el Señor. Si nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil, pronto nos daremos cuenta de que le hemos estado rindiendo culto a un Dios falso, a nosotros mismos. A pesar de que los profetas de Baal siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, nadie les contestó. Baal no dijo nada, porque no era un Dios verdadero. Hoy en día, los dioses a los que nos vemos tentados a seguir no son ídolos de piedra o de madera, pero son igual de falsos y peligrosos porque nos hacen depender de otras cosas y no de Dios. El poder, la posición social, la apariencia o las posesiones materiales pueden convertirse en nuestros dioses si nos pasamos la vida tratando de obtenerlos. Cuando lleguen tiempos difíciles y clamemos a esos dioses, solamente habrá silencio. No pueden responder ni proveer dirección o sabiduría. Usar 12 piedras para construir el altar requirió valentía, ya que pudo haber disgustado a algunos porque era un recordatorio la unión que había existido entre los reinos del norte y del sur. Aunque las 10 tribus del norte se llamaron a sí mismas Israel, ese era el nombre de las 12 tribus juntas. El compromiso ferviente de Elías con Dios es impresionante y desafiante. Elías fue enviado para confrontar, no para consolar. Le comunicó las palabras de Dios a un rey que a menudo rechazó su mensaje simplemente porque él era el mensajero. El profeta decidió desempeñar su ministerio sin compañía, una decisión que lo aisló de otros que eran fieles a Dios. Es emocionante pensar en los milagros que Dios realizó por medio de Elías, pero es mejor concentrarse en la relación que hubo entre ellos. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance, el milagro de poder conocer a Dios. Después de que Dios realizó un milagro asombroso por medio de Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, la reina Jezabel juró matarlo, y él huyó al desierto. Elías tenía miedo y se sentía deprimido y abandonado. A pesar de que Dios le dio alimento y refugio en el desierto, Elías se quería morir. Entonces Dios le dio una presentación audiovisual y el mensaje que necesitaba escuchar. Elías presenció un viento fuerte, un terremoto y un incendio, pero el Señor no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. En cambio, Dios mostró su presencia en un suave susurro. De la misma manera que nosotros luchamos con nuestras emociones, Elías luchó con las suyas, incluso después de recibir el mensaje consolador de Dios. Por lo tanto, Dios confrontó a Elías y le ordenó que se pusiera en acción. Le dijo lo que tenía que hacer y le informó que parte de la razón de su soledad era simplemente ignorancia, porque había 7.000 personas que todavía eran fieles a Dios. Hoy en día, Dios a menudo nos habla suavemente y a través de medios comunes en vez de lo inusual o espectacular. Él siempre tiene una tarea para nosotros, aunque tengamos miedo o temamos fracasar, y siempre tiene más recursos y siervos de los que pensamos. Aunque sería maravilloso hacer grandes milagros para Dios, aún mejor es concentrarse en desarrollar una relación personal con Él. El verdadero milagro de la vida de Elías fue relación íntima con Dios. Nosotros tenemos a nuestro alcance ese mismo milagro, fortaleza y logros. Fue un gran profeta en Israel que realizó milagros espectaculares. Predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años, oró a Dios y resucitó a un niño
para devolvérselo a su madre. Representó a Dios en un enfrentamiento con los sacerdotes de Baal. Apareció con Moisés durante la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento, debilidades y errores. Decidió trabajar solo, lo cual resultó en aislamiento y soledad. Huyó atemorizado de Jezabel cuando ella juró matarlo, lecciones de su vida. Nunca estamos más cerca del fracaso que cuando experimentamos una gran victoria. Nunca estamos tan solos como nos sentimos, ya que Dios siempre está con nosotros. Dios habla principalmente en susurros constantes en vez de a gritos datos generales. Lugar: Galaad. Ocupación: profeta contemporáneos: Acab, Jezabel, Ococías, Abdías, Jehú, Hazael. Versículos clave: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, del Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera de Reyes 18, 36, 38. Elías huye de Jezabel. 19, 1, 18. Después de matar a los profetas de Baal, Elías huyó de la furia de la reina Jezabel. Primero se fue a Beerseba, luego al desierto y finalmente al monte Sinaí, Horeb. Allí, como Moisés siglos antes, Elías habló con Dios. Jezabel estaba furiosa por la muerte de sus profetas porque le habían profetizado un futuro de poder y gloria. Exactamente, quería escuchar. La gente que la apoyaba había sido eliminada, y su de esos profetas era deificar orgullo y autoridad, dañados. El trabajo de esos profetas era deificar al rey y a la reina y ayudarlos a perpetuar su reino. Además, todo el dinero que ella había invertido en ellos ahora era una pérdida. Elías, el culpable de la muerte de los profetas falsos, era una espina clavada en el costado de Jezabel porque al parecer solamente profetizaba juicio y destrucción. Debido a que no podía controlar a Elías, ella juró matarlo. Mientras Elías estuviera vivo, Jezabel no podría hacer el mal que quería. Elías experimentó el límite del cansancio y del desaliento prontamente después de grandes victorias espirituales, la derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por lluvia. A menudo, el desaliento llega después de experimentar victorias espirituales, especialmente las que han requerido esfuerzo físico o energía emocional. Para sacar a Elías de la depresión, Dios primero lo alimentó y lo dejó descansar. Luego, lo confrontó con la necesidad de continuar con su misión, proclamar el mensaje de Dios en Israel. Las batallas de Elías no habían terminado, todavía había trabajo que realizar. Si alguna vez se siente deprimido después de una gran experiencia espiritual, recuerde que el propósito de Dios para su vida aún no ha terminado. Elías huyó al monte Sinaí, Horeb, el lugar sagrado donde Dios se había encontrado con Moisés, le había dado sus leyes al pueblo. Obviamente, Dios le dio a Elías una fuerza sobrenatural para que viajara a esa gran distancia, unos 320 kilómetros, sin comida adicional. Como Moisés antes que él y Jesús después de él, Elías ayunó 40 días y 40 noches